Las buenas tardes para todos. Sí, definido como una iniciativa muy ambiciosa por el propio ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Odone. Hoy el gobierno presentó este proyecto de presupuesto quinquenal que ingresará al Parlamento el próximo domingo 31, en el borde justamente del plazo constitucional a estos efectos. En conferencia de prensa, luego de realizado el Consejo de Ministros, donde todos los integrantes del gabinete se enteraron del contenido de esta propuesta legislativa que habrá de tratarse en los próximos meses en el Parlamento Nacional. El ministro de Economía hizo referencia a este proyecto de 700 artículos que se inscribe en un marco de incertidumbre global y local, donde la prioridad será garantizar un crecimiento de la economía fijado y previsto para un 2,4% al final del periodo. Estamos hablando del Producto Bruto Interno, así como también ajustar a la baja el déficit fiscal en 1,5 puntos porcentual del Producto Bruto Interno. Le decía, son 700 artículos donde se establecen también, como lo hizo el propio Odone en la conferencia, las prioridades justamente en materia de políticas sociales que abarcarán en este orden justamente la atención de la pobreza infantil, la seguridad ciudadana y también la situación de la vulnerabilidad social. Escuchamos lo que decía al respecto el ministro de Economía y Finanzas. La asignación presupuestal que nosotros estamos manejando tiene dos grandes componentes. La primera, lo que son las asignaciones presupuestales incrementales, que son de lo que se ha hablado habitualmente en las últimas semanas, que para el 2026 está previsto 140 millones de dólares de asignación presupuestal incremental, pero que convergen a una asignación presupuestal incremental al final del periodo de 240 millones de dólares. ¿Estamos de acuerdo? O sea que la asignación presupuestal del primer año de 140 va aumentando progresivamente hasta llegar a una asignación presupuestal incremental final de 2029 por 240 millones de dólares. El 40% de las asignaciones presupuestales incrementales están focalizadas en acciones que tienen que ver con la infancia y la adolescencia. En segundo lugar, tenemos a la seguridad. El 12% de las partidas presupuestales incrementales de la asignación presupuestal están orientadas a acciones de seguridad. En tercer lugar, el crecimiento, que está también ubicado en torno al 2%, levemente por debajo del 12%, y ahí están todos los elementos que tienen que ver con innovación, programas sectoriales, fortalecimiento de la investigación y la captación de inversiones y la promoción de inversiones. Seguidamente está la salud con otro 12%, donde ahí están incluidas una serie de iniciativas que el Ministerio de Salud Pública tiene en materia también de atención a la primera infancia y en atención a algunas prioridades que ha definido en materia de salud mental. En siguiente lugar está la vulnerabilidad social, donde está toda la situación de calle, que es el 10% de las partidas de incremento de asignación, y el rubro otros aglutina aproximadamente un 14%. Un aspecto que también tiene mucho interés de los últimos días y que se estuvo conversando mucho es el relacionado con la situación de las compras, de las franquicias de compras por aplicaciones, esto de compras en el exterior, caso Temu. En este sentido se había anticipado y hoy lo confirmó el ministro Odone en relación al cambio de sistema. Actualmente se pueden importar mediante este sistema hasta $600 anuales en 3 compras de $200. Esto se va a extender a $800 el monto, habilitando 3 oportunidades como máximo para realizar ese tipo de importaciones. Por otro lado, también se va a gravar con el impuesto al valor agregado a estas compras, a excepción de las procedentes de los Estados Unidos, en virtud del Tratado de Comercio e Inversiones suscrito con el país del norte. También hay novedades con respecto al pago del impuesto mínimo global que se hacen cargo las empresas que trabajan en el país y que facturan más de 750 millones anuales. Habitualmente ellos eligen dónde pagar este impuesto. La intención es que se pague en el país, justamente en Uruguay, y eso sirva también para como ingreso justamente a las arcas del Estado. Estamos introduciendo una modificación sobre el régimen de envíos express, que también entendemos que es un ajuste técnico para equiparar horizontalmente los impuestos existentes. Hoy las importaciones de cualquier monto superior a los $600 están gravadas por un conjunto de impuestos, en particular por IVA. Nosotros vamos a introducir solamente un gravamen de 22% a aquellas compras que se hagan por envíos express. Vamos a su vez a habilitar
una ampliación de esa franquicia. O sea, hoy se pueden comprar por $200 tres adquisiciones. Nosotros lo vamos a llevar hasta 3, o sea que podría ser una sola, pero hasta 3 a $800, de manera tal de que por un lado introducimos un impuesto de 22% y por otro lado ampliamos la franquicia hasta $800. O sea, puede comprar una o la puede fraccionar hasta 3. ¿Y eso va a incluir todas las compras fuera de Estados Unidos y en Estados Unidos también? No. Como yo he dicho, nosotros tenemos vigente un tratado con Estados Unidos, el TIFA. Nosotros hoy estamos en condiciones de gravar las encomiendas que se consolidan en Estados Unidos. El ministro de Economía explicó el concepto del impuesto mínimo global que plantea el proyecto de ley de presupuesto. Localizar impuestos en territorio uruguayo de impuestos que ya existen. Eso supone sumarse al marco global. Este impuesto va a comprender a todos los países que están comprendidos en el marco global de acuerdo que la OCDE tiene definidos. Por lo tanto, eventualmente jurisdicciones que se fueran a excluir, que es proceso de que está en negociación a nivel G7, la ley prevé que automáticamente quedarían excluidas. Siguiente, si efectivamente no hubiera impuesto global, porque cae el marco global, no va a haber impuestos sobre los contribuyentes uruguayos. Y consultado al respecto, O'Donnell reconoció que se trata de un incremento impositivo contrario justamente a lo que fueron las promesas de campaña del Frente Amplio antes de las elecciones. En este sentido, recordó que desde su posición personal había contrarrecomendado que no se hicieran este tipo de promesas debido a la incertidumbre del progreso financiero y económico del país y sobre todo pensando que todo se estaba basado sobre una proyección errónea de lo que sería el déficit fiscal al final de la administración del pasado gobierno, que luego las cifras indicaron que el nivel fue muy superior al previsto por el gobierno de Lacalle Pou. ¿Se acuerdan que yo durante toda la campaña dije que hacer promesas sobre temas impositivos era algo desaconsejable? Punto 1. Punto 2. En cualquier caso, en el escenario del periodo electoral, ¿ustedes saben cuál era el nivel de déficit fiscal proyectado por la estadística fiscal para el año 2025? Los invito a que vayan al septiembre de 2025, junio de 2025, y miren cuál era la proyección fiscal que la estadística fiscal oficial reportaba. ¿Saben cuánto era? 2,8. ¿Saben cuánto va a ser? 4,2, 4,3. Por lo tanto, yo me permito afirmar que durante 2024 nosotros vivíamos en un espejismo fiscal. Yo mismo viví un espejismo fiscal. Yo sabía que el resultado fiscal no iba a ser 2,8, pero nunca pensé que iba a ser 4,2. Y si ustedes miran lo que los analistas privados decían, yo uno de ellos, en la respuesta al Banco Central, a la encuesta de expectativa del Banco Central de cuál iba a ser el déficit fiscal al cierre de 2025, la expectativa era 2,8. Por lo tanto, en campaña electoral se dijeron muchas cosas en base a la información que había en campaña electoral. Dicho en otras palabras, con un déficit fiscal de 2,8 en 2025, ¿hubiera sido posible no apurarse en estas innovaciones tributarias? Hubiera sido posible. Yo hubiera preferido ese escenario, ¿Por qué? Porque me hubiera dado tiempo, mucho más tiempo para implementar el proceso. Pero en la medida que se me acabó el tiempo, tengo que hacerlo ahora. Por supuesto que también consultamos al secretario de Estado respecto a las recientes declaraciones al semanario Búsqueda del subsecretario de la cartera de Economía y Finanzas, Martín Valcorba, quien había sostenido que en este periodo de gobierno no se podrá cristalizar justamente las 63 promesas realizadas en campaña por el gobierno de Yamandú Orsi. Consultábamos a O'Donnell al respecto, dijo no querer hacer declaraciones a este respecto debido a que estábamos hablando particularmente de lo que trata del presupuesto quinquenal. Un presupuesto quinquenal, como les hemos dicho, que se presentará su articulado el próximo domingo 31, ingresará a la Cámara de Diputados el próximo 5 de septiembre, está previsto que el equipo económico comparezca ante la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de la Cámara Baja para dar las explicaciones de este articulado de 700 artículos que ingresará justamente a su discusión parlamentaria en los próximos días.